El frío diciembre en Ciudad de México había vestido las calles de luces navideñas y el aroma a ponche y tamales impregnaba cada rincón. En la exclusiva zona de las Lomas, la mansión de los Álvarez Montero destacaba entre todas por su impresionante decoración navideña, obra de un diseñador que Miguel había contratado a un precio exorbitante, como todo lo que hacía. María Fernández de Álvarez observaba desde la ventana de su habitación cómo los empleados terminaban de colocar la última estrella en el inmenso árbol del jardín. Suspiró. Debería sentirse afortunada, pero la opulencia que la rodeaba se había convertido en una jaula dorada. A sus 38 años, con una belleza que el tiempo había madurado como un buen vino, María se preguntaba cómo había permitido que su vida se redujera a ser un hermoso trofeo que Miguel exhibía cuando le convenía. El sonido de la puerta al abrirse la sobresaltó. Miguel entró con ese aire de suficiencia que lo caracterizaba desde que su constructora se había convertido en la más importante del país. A sus 45 años, mantenía un físico imponente y una presencia que intimidaba a todos, excepto a María, aunque él no lo sabía. «Tenemos que hablar sobre la cena de Nochebuena», anunció sin preámbulos, ajustándose los gemelos de oro de su camisa. María dejó la taza de té sobre la mesita y lo miró directamente, algo que a él le incomodaba pero que ella ya no podía evitar. «¿Qué hay que hablar? Ya está todo organizado. Tu madre, tus hermanas, los socios importantes. Precisamente de eso quiero hablarte», la interrumpió Miguel mientras se servía un whisky. «He invitado al gobernador y a su esposa. Es fundamental para cerrar el contrato del nuevo desarrollo en Cancún». «¿Y?», preguntó María, sintiendo que algo no encajaba en esa conversación. Miguel dio un sorbo a su bebida antes de continuar, evitando mirarla directamente. «Y creo que sería mejor que no estuvieras presente». El silencio que siguió fue tan denso que María podía escuchar el latido de su propio corazón. 15 años de matrimonio y aún Miguel podía sorprenderla con su crueldad. «¿Me estás prohibiendo asistir a la cena de Navidad en mi propia casa?», preguntó con una calma que contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. «No lo veas así, María. Es estratégico. La esposa del gobernador es susceptible. La última vez que nos reunimos notó tu pulsera de Cartier y comentó que era idéntica a la que ella quería. Además, tú y yo sabemos que estas cenas te aburren mortalmente». «No me aburren, Miguel. Me asfixian. Es diferente», respondió ella. «Y esa no es razón para excluirme». Miguel dejó el vaso con un golpe seco sobre la mesa. «No es una sugerencia, María. Ya está decidido. Le diré a todos que te sentías indispuesta. Te quedarás en la casa de Cuernavaca. Rosita te acompañará». «¿Enviarme a Cuernavaca en Nochebuena? ¿Como si fuera una mascota que molesta cuando hay visitas?». La voz de María tembló ligeramente. Miguel se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser conciliador, pero que ella sentía como una presión más. «Sabes que todo lo que hago es por nuestro bien. Este contrato significa mucho para la empresa. Por favor, no lo hagas difícil». Mientras observaba a Miguel salir de la habitación, María sintió como algo dentro de ella se quebraba definitivamente. No era la primera humillación, pero sería la última. Con manos temblorosas, abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta roja. Dentro estaban los documentos que había estado reuniendo durante meses: transferencias bancarias, títulos de propiedad, facturas. La verdad que Miguel desconocía era que la fortuna familiar no provenía únicamente de su talento para los negocios. La herencia que María había recibido tras la muerte de su padre, un discreto pero extremadamente exitoso exportador de aguacate, había sido la verdadera semilla de todo el imperio que Miguel ahora consideraba exclusivamente suyo. María tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Carmen, soy yo. Necesito que adelantemos nuestra reunión. Ha llegado el momento». Al colgar, miró su reflejo en el espejo. La mujer sumisa que Miguel creía tener a su lado había desaparecido. En su lugar, había alguien dispuesta a recuperar no solo su dignidad, sino todo lo que legítimamente le pertenecía. La oficina de Carmen Rojas, en un discreto edificio del Centro Financiero de Santa Fe, era el único lugar donde María sentía que podía respirar libremente. Como su abogada y amiga desde la universidad, Carmen había sido testigo de la transformación de María, de la joven idealista y enamorada a la mujer atrapada en un matrimonio que se había convertido en una transacción. «Todo está listo»,
anunció Carmen extendiendo sobre su escritorio varios documentos. Los títulos de propiedad de la Casa de las Lomas, la de Cuernavaca, el departamento en Polanco y la villa en Los Cabos están a tu nombre, tal como lo arreglamos cuando hiciste las transferencias para comprarlos. María asintió, recorriendo con sus dedos los papeles que probaban lo que Miguel nunca había sospechado, que ella era la verdadera dueña de los bienes que él ostentaba como propios. ¿Qué hay de las empresas?, preguntó María mientras Carmen abría su laptop. Ahí es donde se complica. Construcciones Álvarez está a nombre de Miguel, pero Inversiones Montero, la sociedad que financia todos los proyectos grandes, está constituida con un 60% de tus acciones, aunque él figura como director general. Básicamente, él tiene el control operativo, pero tú eres la dueña mayoritaria. María sonrió por primera vez en días. Justo como lo planeamos. Carmen la miró con preocupación. María, entiendo que estés dolida, pero ¿estás segura de esto? Una vez que revelemos esta información, no hay marcha atrás. Tu matrimonio... Mi matrimonio terminó hace mucho tiempo, Carmen, la interrumpió María. Solo estábamos manteniendo las apariencias. Miguel me ha humillado por última vez. Carmen asintió, comprendiendo que su amiga había llegado al límite. ¿Cuál es el plan entonces? María sacó de su bolso una invitación dorada con relieves navideños. La famosa cena de Nochebuena, explicó. Miguel ya ha enviado las invitaciones. El gobernador, sus socios principales, su familia, todos estarán allí. Todos excepto yo, por supuesto. Y voy a aparecer, pero no como la esposa sumisa que todos esperan. Llegaré con estos documentos, señaló la carpeta roja, y con una propuesta para cada uno de los presentes. Carmen levantó una ceja, intrigada. ¿Qué clase de propuesta? Miguel ha estado engañando a sus socios, Carmen. Las ganancias que reportan no coinciden con los ingresos reales. He estado siguiendo cada movimiento financiero durante años. Tengo pruebas de desvíos, de cuentas en el extranjero, de proyectos fantasma. ¿Cómo conseguiste esa información? María sonrió con amargura. Ser invisible tiene sus ventajas. Miguel nunca se molestó en ocultar nada de mí, porque jamás me consideró una amenaza. Para él, solo soy la esposa decorativa que organiza cenas y sonríe en las fotos. Nunca supo que mientras estudiaba administración, me especialicé en finanzas corporativas. Carmen guardó silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que su amiga planeaba. ¿Y qué vas a ofrecer a los socios? La verdad y una salida. Pueden unirse a mí en una nueva estructura corporativa transparente y legal, o pueden enfrentar las consecuencias cuando yo presente toda la documentación a las autoridades fiscales. Es arriesgado, María. Miguel tiene conexiones poderosas. Yo también, respondió María con determinación. El padre del gobernador era socio de mi padre. Él sabe quién soy realmente y el origen de mi fortuna. Solo necesito una oportunidad para hablar con él. Carmen cerró su laptop y miró fijamente a su amiga. Necesitarás respaldo. No puedes llegar sola a esa casa. María sacó su teléfono y mostró un mensaje. No estaré sola. Roberto estará conmigo. ¿Roberto? ¿Tu cuñado? Carmen parecía sorprendida. Él mismo. El hermano menor de Miguel, a quien él siempre ha menospreciado. Roberto ha estado administrando secretamente parte de mis inversiones durante años. Él conoce cada detalle oscuro de los negocios de su hermano porque ha sido su sombra, el que arregla todo sin recibir crédito. Carmen asintió lentamente, comenzando a ver la extensión de la red que María había tejido silenciosamente. Entonces, la cena de Nochebuena será inolvidable, completó María. Miguel quiere excluirme para impresionar al gobernador. No tiene idea de que yo seré quien realmente lo impresione. Mientras salían de la oficina, María recibió un mensaje de Miguel. He reservado el jet para llevarte a Cuernavaca mañana. No discutas. Es lo mejor para todos. María guardó el teléfono sin responder. Por primera vez en años, sentía una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. El plan que había estado construyendo meticulosamente estaba a punto de ejecutarse y no había vuelta atrás. La mansión de las Lomas resplandecía bajo las luces navideñas. A través de los ventanales se podía ver el interior exquisitamente decorado. Un árbol de casi 4 metros dominaba el salón principal, mesas dispuestas con la mejor vajilla de porcelana francesa y cristalería checoslovaca.
arreglos florales traídos especialmente desde Xochimilco. Todo un espectáculo de opulencia calculado para impresionar. Desde el auto estacionado a media cuadra, María observaba la llegada de los invitados. Reconoció el auto blindado del gobernador, los vehículos de lujo de los socios principales de Miguel, la modesta camioneta de Roberto. ¿Estás lista?, preguntó Carmen desde el asiento del conductor. María respiró profundo. Llevaba un vestido rojo intenso que contrastaba con su piel olivácea y resaltaba cada curva de su figura. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Parecía una mujer distinta, a la que Miguel había dejado en la casa de Cuernavaca esa mañana, creyendo que la había neutralizado. «Más que nunca», respondió, tomando la carpeta roja. Roberto las esperaba en la entrada lateral, nervioso pero decidido. Como siempre, vestía de manera sobria, casi intentando pasar desapercibido, una costumbre adquirida tras años viviendo a la sombra de su hermano mayor. «Todos están en el salón», informó. «Miguel acaba de hacer el primer brindis. El momento perfecto sería después del segundo, cuando sirvan la cena». María asintió y le dio un abrazo a su cuñado. «Gracias, Roberto. Sé que esto no es fácil para ti. Mi hermano dejó de ser el hombre que yo admiraba hace mucho tiempo, María. Lo que ha hecho contigo, con los socios, con la empresa, ya es hora de que alguien lo enfrente». Los tres entraron discretamente por la cocina, donde el personal contratado para la ocasión se movía frenéticamente. Nadie prestó atención a María. Los nuevos empleados no la conocían, y los pocos que la reconocieron estaban demasiado ocupados para notar algo extraño. Desde el umbral del comedor, María podía observar la escena sin ser vista. Miguel, en la cabecera de la mesa, charlaba animadamente con el gobernador, haciendo gala de su carisma cuando le convenía. La esposa del funcionario lucía aburrida, jugando con su copa de vino. Los demás comensales, socios, familiares, algunos políticos, mantenían conversaciones corteses pero superficiales. Doña Guadalupe, la madre de Miguel, fue la primera en verla. La expresión de sorpresa en su rostro alertó a los demás. Un silencio incómodo se extendió por el comedor mientras todas las miradas se dirigían hacia la puerta. Miguel se quedó paralizado, con la copa a medio camino entre la mesa y sus labios. «María», pronunció finalmente, con una sonrisa tensa. «Pensé que estabas en Cuernavaca. No te sentías bien esta mañana». «Me recuperé milagrosamente», respondió ella, avanzando con paso firme hacia la mesa. «No podía perderme la cena de Navidad en mi casa». La forma en que enfatizó «mi casa» no pasó desapercibida para Miguel, cuya sonrisa se congeló. «Por supuesto, qué alegría que te sientas mejor», dijo, intentando mantener la compostura. «Permíteme presentarte. Al gobernador Ramírez y a su distinguida esposa», completó María, extendiendo su mano hacia el funcionario. «Es un placer conocerlo finalmente. Mi padre, don Ernesto Fernández, hablaba maravillas de su familia». El rostro del gobernador se iluminó con reconocimiento. «¿Eres la hija de Ernesto?», exclamó. «Por supuesto. Debí reconocerte. Tienes su misma mirada. Tu padre fue un gran hombre». Miguel observaba el intercambio con evidente confusión. En 15 años de matrimonio, María apenas había mencionado a su padre, y él nunca había mostrado interés en conocer más sobre la familia de su esposa. «Señores, la cena está servida», anunció el chef, rompiendo momentáneamente la tensión. María tomó asiento junto a Roberto, no en el lugar que tradicionalmente ocupaba al lado de Miguel. Este gesto no pasó desapercibido para los presentes, especialmente para doña Guadalupe, quien lanzó una mirada interrogante a su hijo mayor. La cena transcurrió con una tensión apenas disimulada por la cortesía social. Miguel intentaba mantener el control de la conversación, dirigiéndola constantemente hacia el proyecto de Cancún, mientras María intervenía con comentarios precisos sobre aspectos financieros que demostraban un conocimiento profundo del negocio, algo que claramente descolocaba a su marido. Finalmente, cuando el postre fue servido, un tradicional pan de calaveritas con chocolate caliente, María hizo una señal a Roberto, quien asintió discretamente. «Antes de continuar con nuestra celebración», dijo María poniéndose de pie con copa en mano, «me gustaría hacer un anuncio importante». Todas las miradas se fijaron en ella. Miguel se tensó visiblemente, aferrándose a los bordes de la mesa. «Como algunos de ustedes saben, mi padre fue Ernesto Fernández, fundador de Exportaciones Fernández»,
comenzó María. Lo que pocos conocen es que, al fallecer, me dejó no solo su fortuna, sino también su visión para los negocios. María abrió la carpeta roja y extrajo varios documentos que comenzó a distribuir entre los presentes. Lo que tienen en sus manos son copias de los títulos de propiedad de esta casa y de todos los bienes inmuebles que Miguel presenta como suyos. También encontrarán un informe detallado sobre las finanzas de Inversiones Montero, la compañía que financia todos los proyectos de Construcciones Álvarez. El rostro de Miguel perdió todo color. Intentó levantarse, pero Roberto puso una mano firme sobre su hombro, manteniéndolo en su sitio. Como pueden ver, continuó María, soy la propietaria legítima del 60% de las acciones de Inversiones Montero y la única dueña de todas las propiedades. Durante años he permitido que Miguel administrara estos bienes, creyendo en su visión empresarial. El comedor se llenó de murmullos. El gobernador examinaba los documentos con interés profesional, mientras su esposa observaba a María con una mezcla de sorpresa y admiración. Desafortunadamente, prosiguió María, he descubierto irregularidades significativas en la administración de estos recursos. Los informes financieros oficiales no reflejan la realidad de las operaciones. En términos simples, se han estado desviando fondos y manipulando contratos. Eso es absurdo, estalló finalmente Miguel, poniéndose de pie con tanta fuerza que derribó su silla. No puedes venir a mi casa, a mi cena, y hacer estas acusaciones infundadas. Tu casa, Miguel, intervino Roberto, mostrando por primera vez una firmeza que sorprendió a todos, especialmente a su hermano. ¿Tu cena? Los documentos son claros. Siempre has querido ser el único protagonista, pero esta vez no puedes silenciar la verdad. Miguel miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró rostros confundidos o abiertamente hostiles. Su madre, doña Guadalupe, leía los documentos con expresión indescifrable. Esto no quedará así, amenazó Miguel en voz baja, dirigiéndose específicamente a María. No tienes idea de con quién te estás metiendo. María sostuvo su mirada sin inmutarse. Te equivocas, Miguel. Eres tú quien nunca supo con quién se casó. Y ahora te pido que abandones mi casa. Un silencio sepulcral cayó sobre el comedor. Miguel miró a cada uno de los presentes, como evaluando sus opciones, antes de dirigirse hacia la salida con pasos furiosos. Al pasar junto a María, se detuvo brevemente. Esto no ha terminado, susurró. Tienes razón, respondió ella en el mismo tono. Apenas comienza. Cuando la puerta principal se cerró con un golpe que retumbó por toda la mansión, María volvió a dirigirse a los invitados. Les ofrezco mis sinceras disculpas por este incidente. No era mi intención arruinar la celebración, pero consideré que todos ustedes merecían conocer la verdad, especialmente aquellos que han invertido su confianza y su dinero en los proyectos de Miguel. El gobernador se puso de pie y se acercó a María. Ernesto estaría orgulloso, dijo, tomando sus manos entre las suyas. Siempre decía que su hija tenía más agallas que todos sus socios juntos. Ahora veo que tenía razón. Poco a poco, la tensión fue disipándose. Algunos invitados se retiraron discretamente, pero la mayoría permaneció, curiosa por conocer más detalles y, sobre todo, por saber qué sucedería a continuación. El amanecer del 25 de diciembre encontró a María en la terraza de la mansión, contemplando cómo la ciudad despertaba lentamente bajo un cielo teñido de naranja y rosa. La noche anterior, después de que los últimos invitados se marcharan, se había quedado sola con Roberto y Carmen, procesando todo lo ocurrido. «Buenos días». La voz de doña Guadalupe la sobresaltó. María no esperaba que la madre de Miguel hubiera pasado la noche en la casa. La mujer, siempre impecablemente vestida y maquillada incluso a esa hora temprana, se acercó con una taza de café en cada mano. Le ofreció una a María antes de sentarse a su lado. «Gracias», murmuró María, sorprendida por el gesto. Doña Guadalupe observó el horizonte en silencio durante unos minutos antes de hablar. «Siempre supe que este día llegaría», dijo finalmente. «No exactamente así, pero sabía que eventualmente te cansarías de la forma en que Miguel te trataba». María la miró con asombro. Nunca había tenido una conversación real con su suegra, siempre distante y aparentemente cómplice de las actitudes de su hijo. ¿Lo sabía? «Mi querida, he estado casada con un hombre como Miguel durante 40 años.
respondió doña Guadalupe con una sonrisa triste. Reconozco los signos. La diferencia es que yo nunca tuve tu fuerza, ni tus recursos. No entiendo. Miguel es igual a su padre. El mismo carisma, la misma arrogancia, la misma creencia de que el mundo les pertenece por derecho, y la misma tendencia a menospreciar a las mujeres que tienen a su lado. María guardó silencio, procesando esta revelación inesperada. Lo que hiciste anoche fue valiente, continuó doña Guadalupe. Arriesgado, pero valiente. Miguel no se rendirá fácilmente. Lo conoces bien. Estoy preparada, afirmó María. Cada documento está en orden, cada acusación respaldada con pruebas. Si decide llevar esto a los tribunales, solo conseguirá exponerse más. Doña Guadalupe asintió lentamente. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo después de un momento. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Según los documentos, has sido la dueña de todo esto casi desde el principio. María contempló su taza de café, reflexionando sobre la pregunta. Al principio realmente lo amaba, confesó. Creía en él, en nuestro matrimonio, en la vida que construiríamos juntos. Cuando mi padre murió y heredé todo, me pareció natural compartirlo con Miguel, aunque legalmente mantuve la propiedad como una precaución que mi padre siempre me aconsejó. Ernesto siempre fue un hombre sabio, comentó doña Guadalupe. Con el tiempo vi cómo Miguel cambiaba, o quizás simplemente dejó de fingir. Cada éxito lo hacía más arrogante, más controlador. Comencé a notar discrepancias en los informes financieros, decisiones cuestionables, tratos con personas de dudosa reputación. ¿Y aún así te quedaste? Me quedé porque estaba construyendo mi salida, doña Guadalupe. No quería simplemente divorciarme y dividir bienes. Quería entender completamente el negocio, asegurarme de que cuando actuara podría proteger no solo mis intereses, sino también los de todas las personas honestas que trabajan en las empresas. El sonido de pasos interrumpió la conversación. Roberto apareció en la terraza con aspecto cansado pero decidido. «Buenos días», saludó. «María, Carmen acaba de llamar. Miguel ha intentado acceder a las cuentas corporativas esta mañana, pero ya están bloqueadas. Está furioso. Ha amenazado con demandar a todos, incluyendo al banco». «Era de esperarse», respondió María con calma. «¿Qué hay de los socios? 3 de ellos han llamado ya. Quieren reunirse contigo lo antes posible. El gobernador también llamó. Dice que quiere discutir personalmente el proyecto de Cancún contigo». María asintió, satisfecha. Las piezas comenzaban a encajar según lo planeado. Doña Guadalupe se puso de pie. «Los dejaré para que hablen de negocios. Yo debo irme. Miguel estará esperando que me ponga de su lado en esto». «¿Y lo hará?», preguntó María. La mujer mayor la miró con una mezcla de resignación y determinación. «Han sido 40 años, María. Algunas cadenas son difíciles de romper, pero no te preocupes por mí. Haré lo que deba hacer». Cuando doña Guadalupe se marchó, Roberto ocupó su lugar junto a María. «¿Cómo te sientes?», preguntó. María respiró profundamente, sintiendo el aire fresco de la mañana llenar sus pulmones. «Libre», respondió simplemente. «Por primera vez en muchos años, completamente libre». «¿Y qué sigue ahora?». María sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Ahora reconstruimos. Limpiamos las empresas, transparentamos las operaciones, implementamos el plan de negocio que he estado desarrollando durante años. Y quiero que tú seas parte fundamental de esto, Roberto. Siempre has tenido mejores ideas que Miguel, pero él nunca te escuchó». Roberto pareció sorprendido por la oferta. «¿Hablas en serio?». «Totalmente. Necesito a alguien de confianza, alguien que conozca el negocio desde dentro y que comparta mi visión de cómo deberían hacerse las cosas». El sonido del teléfono interrumpió nuevamente. Era Carmen. «María, tengo noticias», dijo su abogada al otro lado de la línea. «Miguel está en mi oficina. Quiere negociar». María y Roberto intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Negociar? Eso no suena como él. Dice que tiene información que podría interesarte. Algo relacionado con documentos que tu padre dejó y que tú desconoces». María sintió un escalofrío. ¿Qué podría saber Miguel sobre su padre que ella no supiera? «Voy para allá», decidió. «No dejes que se vaya». Mientras se preparaba para salir, María se detuvo frente al enorme árbol de Navidad del salón. Entre los costosos adornos de cristal y las luces centelleantes, encontró una vieja fotografía enmarcada. Ella y su padre, muchos años atrás,
sonriendo bajo un modesto árbol navideño en la casa donde creció. «Te extraño, papá», susurró, tocando suavemente la imagen. «Espero que estés orgulloso». Al salir de la mansión, María sintió que dejaba atrás no solo un capítulo de su vida, sino una versión de sí misma que ya no existía. La mujer que regresaría, independientemente de lo que Miguel quisiera negociar, sería diferente, más fuerte, más decidida y, sobre todo, dueña de su propio destino. El taxi la esperaba en la entrada. Roberto la acompañaría, como había estado haciendo silenciosamente durante años, pero ahora a su lado, no en las sombras. «¿Lista?», preguntó él. María asintió, cerrando la puerta de la mansión tras ella. «Lista para lo que venga». Mientras el taxi se alejaba, los primeros copos de una nevada inusual en Ciudad de México comenzaron a caer, cubriendo lentamente el paisaje, con un manto blanco que parecía simbolizar el nuevo comienzo que María tanto había anhelado y por fin había conseguido. Su verdadero regalo de Navidad había sido, después de todo, su libertad.